¿Qué pasa? Que Marian Rojas Estapé y Mario Alonso Puig son dos psiquiatras influencers y están haciendo un buen trabajo, porque están acercando las emociones de tal manera que no parecemos locos, ¿vale? De hecho, salen en la radio. Arriba a la derecha está Salomón Selán. Todo lo que no puede expresarse exteriormente queda impreso interiormente en forma de síntoma. Y esto de aquí abajo, según la OMS, el 90% de las enfermedades tienen un principio psicosomático. En vez de un principio psicosomático, a mí me gusta decir que cada dolor tiene un componente emocional, ¿vale? Este es el estudio, que es del 2000, a ver, no me acuerdo, arriba, 22, es muy reciente. La actividad neuronal de los pacientes que experimentan dolor nociplástico se caracteriza por patrones distintos del dolor agudo y otros tipos de dolor crónico. Según un metaanálisis reciente, la inducción experimental del dolor agudo generalmente se asocia con actividades tanto sensoriales como afectivas. Ya puede empezar a haber un poco de movimiento, ¿no? Vamos a datos de la población. ¿Cuáles son los síntomas de los trastornos psicosomáticos más frecuentes? El 80%, lo que más, el dolor de espalda. Las lumbalgias, ya que el 100% de la población va a tener algún episodio en su vida. El dolor en extremidades, 1 de cada 4. Mareos y vértigos, por favor. 1 de cada 4 pacientes, con una prevalencia altísima, con una incidencia altísima. La pérdida de referentes. El 20% de la población española sufre dolor crónico. ¿Cómo os quedáis con esto? 1 de cada 5. Una barbaridad. El consumo de analgésicos representa el 10% de las recetas prescritas, pero ya sabéis que ibuprofeno, paracetamol y todo esto se vende sin receta. Entonces no podemos tener muchos datos, ¿vale? Un incremento de casi el 47% en 11 años, por favor. Es una barbaridad. Los analgésicos han pasado de ocupar la tercera posición a ocupar la tercera posición de medicamentos recetados, por detrás de temas para la salud mental. Nos da una radiografía guay, ¿no?, de cómo está la sociedad. Pero nadie se quiere ocupar de esto. Normal. Consumo de benzodiazepinas. El 9,7 han consumido en los últimos 30 días. 1 de cada 10, de todos los que han venido antes, 1 de cada 10 han consumido benzodiazepinas. Y el consumo de ansiolíticos, el 20%, el 19% de las mujeres tienen y el 10% de los hombres tienen al menos en casa un envase de ansiolíticos. ¡Ostras! ¿Qué está pasando? Yo no sé vosotros, cuando hacéis las anamnesis, ¿cuánta gente os dice que toma Lexatin, pero como el que toma caramelos? Y ya no os hablo de temas de tranquimacín. Es una pasada. Yo entiendo que la gente prefiera tapar el dolor, y tapar la emoción y tapar el mal sentir porque se pasa mal. Y sin embargo, no hace falta quedarse en esa emoción negativa toda la vida. Se puede transitar, se puede sentir en el cuerpo. Y ojito con esto. Solo el 32% de la población está satisfecha con su bienestar. Solo 1 de cada 3. Guau, ¿eh? ¿Cómo está el tema? ¿Quiénes conocéis a Andrei Pilat de aquí? ¿Sabéis quién es? De Tupiment, de Miofascial. Bueno, estuve dando una ponencia en FisioExpo, que es el salón de la fisioterapia profesional de España y Portugal, y él estuvo también. Y estuve hablando con él porque yo soy alumna de él. Y le conté todo el proyecto que estamos haciendo y demás, y me dijo, qué bien que empieces a enfocar todo esto, dice, porque ya hemos visto, y él abrió la ponencia, con la importancia de tener en cuenta el entorno biopsicosocial del paciente. Pero a mí lo que me interesa de esta ponencia es que toda la información de la interocepción, los vasoreceptores, bueno, tal, ¿qué tenemos aquí? Los sentidos. Un problema, algo que te pilla a contrapié, algo que le ocurre al paciente, un conflicto, es información que se capta por los sentidos. Cosas que ven que no le gustan, cosas que oye que no quiere oír, cosas que detecta que son peligrosas. El trabajo del tacto, del sentir, cuando hay patología cuando hay sensación de pérdida. Y luego el gusto. ¿Cuántos de nuestros pacientes
tienen síntoma digestivo, por favor. O sea, es que ya creo que quien no tiene síntoma digestivo asociado, vamos, es una sorpresa. O una bomba de relojería, ¿verdad? El sistema digestivo es el sheriff de las somatizaciones, ¿vale? Entonces, ya también desde Tupimec están dando importancia a los sentidos. De hecho, que sepáis que las dinámicas que usamos nosotras van a conectar con los sentidos. Lo que pasa es que es tan sencillo que a la gente no le interesa. Le parece tan fácil que a la gente no le interesa. Por eso ellas son las primeras que empiezan a experimentar y a trabajar todas las dinámicas con ellas. Trabajamos a través de los sentidos. Porque como un paciente te venga con dolor crónico, queridos amigos, de aquí para abajo está desconectado. Ni siente ni padece. Y además es que le da igual. Normal. Es que normal, ¿no? Bueno, pues a lo mejor lo primero que deberíamos empezar a incluir es esas pautas para conectar con los sentidos y el movimiento. Entonces la información se guarda por cosas que vemos, que no vemos, desplantes, bueno, lo que sea, oímos, tacto, el olfato, eso que detecto que es peligroso, pero también por la parte kinestésica y la cenestésica, en qué posición estaba cuando hubo el conflicto, cómo tenía yo apoyados los pies en el suelo, cómo estaba mi espalda, si estaba cansado, si estaba encorvado. Y luego también la parte cenestésica. ¿Qué quiere decir? ¿En qué posición están nuestros órganos trabajando en ese momento? Porque si tú estás comiendo y te sueltan un bombazo, probablemente haga el estómago plank y se cierre. Entonces, un paciente, para los que hacéis temas de nutrigenómica y de PNI, que va a tener el ácido del estómago en cuenca. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si un paciente, vale, sí, le tratamos con esto, le tratamos con lo otro, con 50.000 técnicas, lo que queráis, pero el paciente está desconectado de su cuerpo, caput. No hay manera de entrar, ¿vale? Por eso la importancia que también desde el trabajo de la fascia, del tejido conjuntivo, todo esto se tenga en cuenta. Esto es lo que os he explicado antes. Esto es lo que os he explicado antes. Él es Salomón Selam, el padre de la psicosomática clínica y humanística. ¿Cómo vemos el dolor en fisiomática? Que lo hemos visto. La parte negativa de las emociones. Entonces vosotros, yo así lo explico, así como os lo voy a explicar a vosotros, se lo explico a los pacientes, que es lo de los ejemplos que os he puesto antes. ¿Has tenido algún disgusto, conflicto, noticia inesperada? No hace falta que me digas el qué. ¿Sí o no? ¿En qué parte de tu cuerpo lo has sentido? Pensad un momento vosotros. Últimamente, algo que hayáis vivido y dónde lo has sentido. Yo, por ejemplo, antes, cuando nos ha pasado todo esto, aquí en las lumbares. Bueno, está bien, luego lo atiendo, porque ahora tengo el cortisol en sangre para poder seguir trabajando y terminar las ponencias. Luego ya lo atenderemos, ¿verdad, chicas? ¿Cómo te has sentido con ese síntoma? ¿Quién le pregunta a su paciente cómo se siente con su dolor? Claro. No es una cosa kafkiana eso de preguntarle al paciente cómo se siente con su dolor. Eso sí, muchos te dirán, pues no sé, con dolor. Ya, pero ¿eso qué te despierta? ¿Estás triste? ¿Estás enfadado? ¿Te mola estar con dolor? Una pregunta así ya les abre un mundo y una posibilidad. Anda, es verdad, con el dolor puedo sentir más cosas. ¿Verdad? ¿Qué es una emoción? Esto ya lo hemos visto también. De la raíz latina, ¿ok? Acordaros, emovere es un movimiento. Movimiento. ¿Quién de aquí sabe todo el trabajo que se puede hacer a través de la movilización de la biodanza y demás para soltar estructuras que están súper agarradas? ¿Quién ha hecho ese tipo de trabajo a nivel pélvico que es espectacular para las mujeres? Espectacular. ¿Quién simplemente un día de mucha tensión y demás se pega una vuelta, pega 4 saltos y está mejor? Porque la mayoría de los pacientes, en vez de hacer el ejercicio, porque es una parte de nosotros, el ejercicio lo hace para desestresarse. Un montón.
Y luego ahí dicen que el deporte es bueno, pero yo me lesiono. Hombre, claro, si estás soltando toda tu ira y toda tu rabia contra un saco de boxeo, pues ¿qué quieres? Es muy probable que el manguito rotador te dé por saco porque para que dejes ya de sostener todo esto. Entonces, una emoción es un movimiento que aparece ante una situación. La situación es neutra, ¿vale? Es como se vive. Porque la situación que hemos vivido, Ana la ha vivido de una manera, Laura la ha vivido de otra, yo de otra, ellas, mis alumnas, de otra. Ya está. Y está bien. Todas las situaciones son buenas o adecuadas para ese momento, ¿vale? Aquí está el quid de la cuestión. No se comunica, no se expresa. La voz es supervivencia, compañeros. ¿Vale? De hecho, el próximo Congreso de Fisiomática va a versar sobre la voz y la comunicación. Van a venir profesionales de diferentes sectores sanitarios a hablar de temas de voz y comunicación. Porque el movimiento es una expresión del cuerpo, ¿verdad? El baile, por ejemplo, es una manera de comunicar. El deporte es otra manera, ¿verdad? El cantar es otra manera. Ah, qué cosa esto, ¿no? La voz es supervivencia porque, queridos amigos, seguimos estando en la caverna. ¿Vale? Seguimos siendo animales. Somos superiores, ¿no? Porque tenemos esa parte racional que nos diferencia de ellos, que a veces nos boicotea. Pero nosotros seguimos en la caverna y cuando a ti te llama el jefe para soltarte una mala noticia, tu hipotálamo no detecta que es tu jefe, ni la amígdala, ni el límbico, ni nadie. Detecta que es un león que viene por ti. Punto. ¿Vale? Porque todavía seguimos funcionando. Hay un agente estresor, es un león que viene a comerte. Punto. ¿Vale? Entonces, se desencadenan todas esas reacciones a nivel bioquímico, se acelera el corazón, se contraen los músculos, se para la digestión, la respiración es muy superficial, para poder salir pitando. ¿Qué es lo que pasa? Que no salimos pitando, porque a lo mejor te pillan en el coche y te quedas sentadito. Y luego abres la puerta del coche, echas la pierna, me cago en la leche, te pegan un pinchazo a la ciática. Ay, pues no sé, no me ha ocurrido nada. En ese momento esa persona ha vivido un conflicto que no ha podido comunicar, que no ha podido decir, no ha podido decirle, mira, me tienes harto. Y todo eso, traca, traca, para adentro. Y se queda en el cuerpo. ¿Vale? Entonces, algo que no se comunica, que no se expresa. Ay, lo de la voz, que me he perdido ahí un momento. Entonces, como seguimos todavía funcionando con aquel inconsciente arcaico, pertenecíamos a clanes y nos movíamos en clanes. Entonces, que alguien se cayera en un agujero en medio de la sabana y estuviera afónico, no podría avisar de que estaba ahí. Entonces el resto del clan no podría salvarle. ¿Entendéis esto? Entonces, la voz es súper importante. Habrá muchos pacientes que no sepan comunicaros cómo se sienten, pero a lo mejor os pueden hacer un gesto, a lo mejor os pueden hacer un movimiento, a lo mejor a un paciente le gusta pintar, lo que sea, pero que haya algo de comunicación. ¿Por qué? Porque el inconsciente no distingue lo que es real de lo simbólico y le flipan las metáforas. Le encantan, porque es una manera sencilla de decir lo que me está pasando. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues mira, ese callao al body. ¿Os ha pasado alguno? ¿Os ha pasado esto alguna vez? Es una pasada. Se lleva al cuerpo, se somatiza y entonces aparecen los síntomas. Hay veces que aparecen al momento y hay veces que aparece cuando se acaba el agente estresor. Disminuye el cortisol en sangre, ¿vale? Ya no hay evento estresante, no hay adrenalina, no hay noradrenalina, no hay DHA, no hay cortisol. Y entonces, sabéis que el cortisol es el antiinflamatorio natural del cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como no está esa parte que nos cura, de autocuración, aparecen los dolores. Estos son los típicos pacientes que se ponen enfermos el fin de semana, que se van de vacaciones y les da un ataque de ciática. Esto es. ¿Vale? Entonces aparecen los síntomas, unos al momento y otros después. Por supuesto, infinidad de estados emocionales. Infinidad. Porque lo que para mí puede significar alegría, para Laura significa otra cosa,
parecida, pero no es la misma. Para ella significa otra cosa, para ella significa otra cosa. ¿Entendéis? Por eso es difícilmente objetivable. Pero sí que es importante que aprendamos a definirlo. A muchos pacientes les va a costar poner palabras, a muchos, porque no están acostumbrados. Si es que yo he venido a que me toquen la espalda. Ya, pero en vez de hablar del tiempo, vamos a hablar de ti. Porque el dolor es tuyo, no es mío. A mí aquí cuando yo trataba a los pacientes y me decían, no, es que yo ya llega un momento que no quiero hacer más. Dices, es que me duele, pues vengo, me tratas y ya está. Digo, ¿ah, sí? Digo, tú verás. Digo, a mí no me duele. Digo, porque si me duele ya me ocupo yo de ello, de lo mío. Te estoy tratando, tienes estas pautas, te estás con tal, con la Nutri, psicología, no sé qué, te lo pasas todo por el arco, entonces, ¿qué hacemos? Por lo tanto, una de las cosas que yo les digo a las alumnas es que solo tratamos a quien nos pide ayuda. Nos gusta mucho, es normal, tenemos una profesión que al final, cuando ves a alguien que tiene dolor, lo normal es que te diga tal, ay, ya te ayudo, ay, te miro, ay, no. No, calma, que sea el paciente el que tenga la iniciativa también de pedírtelo a ti. Por supuesto, luego tú decides si tienes sitio en la agenda o no, porque, madre mía, la caña que nos metemos también a la hora de trabajar quienes estamos en clínicas, ¿vale? Entonces, que sepáis que hay diversidad a tope de estados emocionales y que tu paciente puede sentirlo de una manera u otra, y está bien. Y que lo que a lo mejor el otro día sentía como una ira, hoy ya siente un poco más, bueno, ya es un enfado. Y tú le dices, ¿eso lo consideras mejor? Sí, ya está, punto. No vamos a enjuiciar al paciente. El paciente está haciendo las cosas lo mejor que sabe en ese momento. ¿Vale? Súper importante. Esto es lo que explicaba el sentido biológico. Las piernas sirven para unas cosas, los brazos para otras, la espalda para otra. Vamos a ver ahora, os vamos a dar un poco de información de cómo se contextualiza. ¿Cuál es la información que usamos para preguntar al paciente? Lumbalgia, miedo. Vais a leerlo, por supuesto, porque guarda miedos. Y sin embargo, hay que contextualizarlo con el paciente. Porque a lo mejor el paciente no ha guardado esa información como que es un miedo, sino que tiene, yo qué sé, otro tipo de palabra que se pueda usar. No, miedo no tengo. Tengo incertidumbre, porque estoy a ver qué me pasa con el trabajo. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que, bueno, lumbago, pues miedos. Pues no, yo no siento ningún miedo. Vale, pues eso es una mierda. Y te dirá el paciente, pues vaya, no. Porque la información por sí sola no hace nada. Porque entonces, compis, tenemos Google y tenemos la inteligencia artificial, que nos da la información. ¿Sí? Entonces, vamos a contextualizarla con el paciente. La forma que tenemos de contextualizarla con el paciente es a través de preguntas muy abiertas. Porque, así como usamos el BOSU, las agujas o las manipulaciones, también podemos usar las preguntas. ¿Vale? Date cuenta que generando entornos de comunicación favorables al paciente, él probablemente pueda encontrarse mejor y pueda contestar. Y muchos no te contestarán, y está bien. Y a lo mejor se dan cuenta cuando salen de la puerta de la consulta. Y está bien, ¿vale? Por encima de todo esto, ¿qué es lo que está? Sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible sobre la faz de la Tierra y perpetuar la especie. Se acabó. Todo lo demás es un regalo. Entonces, tenemos que ver si estas cosas que le ocurren al paciente, él siente que su supervivencia está atacada. ¿Real o metafórica? ¿Verdad, chicas? Ya todo es real y metafórico. O simbólico, me da igual. Como lo queráis llamar. ¿Vale? Entonces, vivir la mayor cantidad de tiempo posible en la Tierra y perpetuar la especie para que sigamos sobre la faz de la Tierra, ¿vale? Entonces, dos de las cosas que también nos hacen sentirnos mal, dos de las cosas que hacen que nuestra integridad se vea afectada, es que no nos sintamos pertenecientes a nuestra familia, a nuestro trabajo, a lo que sea, y no nos sintamos escuchados. Vuelve a aparecer otra vez el tema de la voz, ¿vale? Por eso muchos pacientes mejoran cuando generamos un entorno cálido, donde se sienten pertenecientes y se sienten escuchados.
Estas son las premisas y esto tiene que estar por encima de cualquier hombro madre y cosas de estas. De hecho, ¿verdad, chicas? Que muchas veces es 2 preguntas al principio. Ay, voy a tratar C3, C4, C5, voy a hablar de la comunicación, de no sé qué. ¿Qué es lo que no te permite realizar el dolor? Pues te dice, pues estar con la familia, porque yo realmente con quien quiero estar es con mi familia. Y resulta que tengo que estar aquí trabajando en otro sitio porque tengo que. ¿Me entendéis? Y es que el paciente, por favor, es el que más sabe sobre su dolor. Los wifis así puestos. Es una pasada las palabras que usan. Si repiten palabras, ¿verdad? Si usan un siempre, todo, nunca,